Helo, bore da. Sut 'dach chi? Sut 'dach chi? Da iawn, diolch. Da iawn, diolch. ¿Cómo están? Hoy vamos a aprender los colores en inglés. Pero antes de ir a los colores, ¿qué día es hoy? Teníamos el lunes, dydd Llun. Ayer, dydd Mawrth. Hoy, el miércoles, es dydd Mercher. Dydd Mercher. Dydd Mercher. Y hoy es un día muy especial. Es un dydd Mercher muy especial. Este día en galés se llama Gwyl y Glaniad. Gwyl y Glaniad. Gwyl es como una fiesta, un feriado, una celebración. Gwyl. Y y Glaniad, el desembarco. Gwyl y Glaniad. Bueno, un dydd Mercher muy especial, entonces. Vamos a mirar ahora, vamos a ver qué son los colores en Gymraeg. Coch. 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 Du. 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 Melyn. 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 Glas. 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 Gwyrdd. 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 Piws. 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 Pink. 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 Llwyd. 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 Gwyn. 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 Oren. 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 Brown. 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 Da iawn. El coch y el gwyn son normalmente los primeros colores que aprenden los adultos. Porque con coch a gwyn podemos combinarlas con gwyn. 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 Gwyn coch. Gwyn coch. Y gwyn gwyn.
Gwyn gwyn. Gwyn gwyn. Hoy es el día de Gwyl y Glaniad y quizás van a, si pueden, ir a una casa de té o quizás van a ver a unos amigos o quizás pueden juntarse con amigos y quizás quieren preguntar al amigo o a alguien en la familia, ¿querés vino? ¿Querés té? ¿Querés una torta? Esa frase, ¿querés? En inglés es Tachi isho. Tachi isho. Tachi isho. Y después ponemos la bebida o la comida. Tachi isho gwyn gwyn. Tachi isho gwyn gwyn. Tachi isho té. Tachi isho té. Tachi isho torta negra. Tachi isho. No hace falta decir toda la frase en inglés, ¿no? Si tenemos la estructura en inglés, tachi isho, podemos usar cualquier palabra en castellano. No pasa nada. Tachi isho y una bebida o comida o lo que sea. Otra vez acá estamos usando he, la forma de usted o ustedes, que es más común en inglés usar el he para el usted que en castellano. Pero no, porque no tenemos mucho tiempo para aprender la forma de vos también. Pero con la forma de he, tachi isho, está muy bien. Para responder a esa pregunta, ¿cómo decimos sí y no para esa pregunta? Tú. Tú. Tú diolch. Tú diolch. Tú diolch. Nakdu. 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 Dim diolch. Dim diolch. Nakdu. Dim diolch. Tachi isho torta negra. Ydw diolch. Tachi isho coffi. Nagydw. Dim diolch. Un resumen de hoy. Hoy es dydd Mercher. Y vimos los colores. Coch. Du. Melyn. Glas. Gwyrdd. Piws. Pink. Llwyd. Gwyn. Oren. Y brown. Vimos que podemos usar coch y gwyn con gwyn. Gwyn coch. Gwyn gwyn. Vimos también cómo ofrecer algo de bebida o comida con la frase tachi isho. Por ejemplo, tachi isho gwyn coch. Tachi isho gwyn gwyn. Y vimos cómo responder. Ydw diolch. Nac ydw.
dim diolch. Y vimos también que hoy es Gwyl y Glaniad. Así que hoy terminamos con un saludo. Gwyl y Glaniad hapus. Gwyl y Glaniad hapus para todos. Y nos vemos mañana. Tan yfory. Hwyl.